Ok, vamos a continuar con el curso de aritmética. Hoy vamos a ver fracciones. De todas maneras, en mi canal obviamente ustedes van a encontrar una lista de reproducción que se llama fracciones y va a estar adentro de aritmética. Ok, entonces bueno, vamos a la pizarra virtual como de costumbre. Bueno, ¿cuáles son los tipos de fracciones? Tenemos por ejemplo las fracciones propias, que es la que mayormente vamos a ver. Entonces, bueno, ¿qué viene siendo una fracción propia? Bueno, eso es cuando el numerador es menor al denominador, ¿ok? Entonces vean que esto sería igual. Recuerden, para los que están en un nivel más avanzado, pueden ver los videos que voy a ir subiendo, porque ahorita obviamente tengo que comenzar con lo básico, sobre todo para la gente que está comenzando, ¿no? Entonces, bueno, un medio, vean que sería, o sea, tenemos la unidad y estoy dividiendo la unidad en dos partes, ¿ok? Y luego selecciono una parte de la unidad. O sea, este sería el todo o la unidad, ¿ok? Supongamos que es una manzana o una torta, cualquier cosa. Yo esa cosa la voy a dividir en dos partes y luego voy a seleccionar una parte, ¿ok? Porque aquí me lo dice, aquí me está diciendo el denominador. Recuerden que esto se llama denominador. ¿Ok? Que es el que divide, ¿no? O el que fracciona. Y este sería el numerador, ¿ok? Entonces, bueno, como les digo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, me lo está diciendo la fracción. Si yo tengo 1 sobre 2, voy a dividir la unidad o el todo en dos partes y luego voy a seleccionar una parte, ¿ok? Ahora supongamos que yo tuviese 3 medios, vamos a suponer. Bueno, 3 medios sería sencillamente dividir la unidad en en dos partes y seleccionar 3 partes, ¿ok? Entonces, vean que en este caso esto sería una fracción impropia, ¿ok? Ya les voy a explicar por qué. Esto sería un tipo de fracción impropia, ¿ok? Tenemos 3 tipos: propias, impropias y unitarias, ¿ok? Ya lo vamos a ver ahorita, pero vean que impropia sencillamente sería lo siguiente. Me está diciendo que la unidad la voy a dividir en dos partes y que voy a seleccionar 3. Entonces, bueno, selecciono 1, 2, y como todavía falta otra, entonces voy a colocar otra unidad, ¿ok? Voy a colocar otra unidad, también la voy a dividir en dos partes, porque aquí me lo dice que lo divide en dos partes, y voy a seleccionar otra. Entonces vean que estoy seleccionando 3 partes, pero ¿qué quiere decir esto? Que esto es más que una unidad. Vean que yo tengo dos unidades, ¿ok? Tengo esta que sería la primera unidad y esta que sería la segunda. Supongamos que son 2 manzanas. Bueno, tengo 2 manzanas. A cada manzana la estoy dividiendo en dos partes y luego estoy seleccionando 3 partes, ¿no? Entonces serían, bueno, 3 medios, ¿no? Y aquí lo estamos viendo, ¿no? 3 mitades, digamos, ¿no? Cada manzana está dividida a la mitad. Entonces tengo 3 mitades de 2 manzanas. Por eso también en matemática es muy importante, cuando vemos que cuando la fracción es impropia, nosotros deberíamos entregar el resultado en número mixto, ¿ok? Para yo pasar esto a número mixto sería, vean que sería un medio, ¿ok? Que aquí me lo está diciendo. Aquí me está diciendo 1, o sea que sería esta unidad, ¿ok? Que sería una unidad, o sea, el todo o la unidad. Supongamos que es una manzana y luego la mitad de la otra manzana, ¿ok? Y aquí lo estamos viendo, ¿ok? 1 y un medio. Ahora, si quisiéramos, por ejemplo, hacerlo, o sea, ¿cómo pasamos una fracción impropia a número mixto? Bueno, la forma más fácil sería, por ejemplo, hay varias maneras, pero la forma más fácil sería, por ejemplo, 3 entre 2, porque aquí me lo está diciendo, ¿no? 3 entre 2. Acá me dice 3 entre 2, bueno, entonces vamos a decir 2 por 1, 2. Al 3, 1, ¿no? Entonces el residuo es 1. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, sencillamente colocamos el resultado de la división, que sería 1. Luego colocamos
una fracción que sería en el denominador, vendría siendo el divisor, ¿ok? Bueno, porque es el que divide, ¿no? Que también es el denominador, el que divide. Entonces lo colocamos acá abajo. Y arriba colocamos el residuo. Recuerden que este vendría siendo el residuo. Ya se lo vimos en los videos anteriores. Arriba colocamos el residuo. Entonces nos está dando un medio. ¿Ok? Esa sería una forma de pasar de fracción impropia a fracción propia. Que bueno, aquí lo estoy convirtiendo en un número mixto. ¿Ok? Recuerden que esto de acá vendría siendo un número mixto. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Bueno, cuando ustedes vean una fracción impropia, por ejemplo 5 sobre 2, ustedes deberían entregar el resultado como número mixto, porque digamos es más difícil trabajar con una fracción impropia, ¿ok? Aparte se entiende mucho mejor cuando es un número mixto. Vean que si yo digo 3 medios, se entiende mucho mejor cuando yo digo 1 y la mitad de otro, ¿ok? Porque aquí lo tenemos, ¿no? 3 medios sería 1, que sería todo esto, supongamos una manzana, y la mitad de otra, ¿ok? Que es lo mismo que dice acá, ¿no? Aquí me dice 1 y la mitad de otro, ¿no? O sea, una manzana y la mitad de otra. Supongamos 5 medios, bueno, ya sabemos que eso sería 5 sobre 2, eso sería 2 por 2, 4, al 5, 1. Entonces sencillamente 5 sobre 2 sería igual a, recuerden, colocamos el resultado acá, que sería el 2, y luego colocamos una fracción, abajo va a estar el divisor, que sería 2, porque es el que divide, ¿no? O el denominador, que sería este, el divisor, y arriba colocamos el residuo, ¿ok? Acá, y el resultado acá, ¿ok? Que recuerden que el resultado fue 2, o sea, el cociente o la razón, ¿no? Que sería el resultado de la operación aritmética división, ¿no? Ahora vamos a verlo también de forma gráfica, sobre todo para la gente que está comenzando. Hay que verlo primero en forma gráfica para uno poderlo comprender, o sea, cuando estamos empezando, ¿no? Pero bueno, si yo tengo por ejemplo 5 medios, eso vendría siendo igual, o sea, la forma gráfica sería de la siguiente manera. Obviamente hay muchos tipos de gráficas, pero podemos hacerlo así. Me está diciendo que divide la unidad en 2, pero esto es una fracción impropia, entonces como una unidad no va a bastar, o sea, no es suficiente como una unidad. Entonces vamos a hacer otra unidad. Aquí serían 3 unidades, ok, vean que las estoy haciendo del mismo tamaño para que se entienda mejor, ok. Tendríamos otra unidad, pero aquí me está diciendo que cada unidad la voy a dividir en 2 partes, ¿no? Entonces bueno, esta la divido en 2 partes, esta acá en 2 partes y esta también en 2 partes, ¿ok? Vamos a poner aquí en 2 partes. Y luego me está diciendo que seleccione 5, entonces bueno, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces así se vería la fracción impropia. Vean que me está diciendo que son 2 unidades, o sea, esta, supongamos que son 2 manzanas, ¿no? Y cada manzana la estoy partiendo por la mitad, o la estoy dividiendo en 2 partes. Entonces tenemos 2 manzanas más la mitad de otra, ¿ok? Que fue lo mismo que vimos acá, ¿no? Aquí me estaba diciendo 2 más un medio, o 2 y un medio, o sea, 2 y la mitad, ¿no? Recuerden que en matemática la mitad se dice así, ¿no? Obviamente, un medio, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos unos ejemplos de fracciones impropias. La fracción propia, no expliqué mucho sobre la fracción propia porque, bueno, es muy sencillo, ¿no? Supongamos, tenemos, vamos a colocar aquí 8, un octavo, supongamos, ¿no? Un octavo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Bueno, vas a dividir la unidad o el todo, o supongamos que es una manzana, la voy a dividir en 8 partes, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos primera parte, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava parte, ¿no? O sea, 8 partes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Me está diciendo que seleccione una parte, entonces esto sería, de la forma gráfica sería así, ¿ok? Sería un octavo de la manzana, o sea,
la manzana la vamos a dividir en 8 partes y vamos a agarrar una sola, ¿no? Entonces de forma gráfica sería de la siguiente, de esta manera, ¿no? Otro ejemplo, bueno, supongamos 2/3, que también es un ejemplo que lo vemos mucho, ¿no? 2/3. Ahora vamos a dividir la manzana pero en 3 partes, ¿no? Supongamos que es una torta o una manzana, ¿no? Entonces la dividimos en 3 partes. Aquí tenemos las 3 partes, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? Y vamos a seleccionar 2 partes. ¿Okay? Entonces seleccionamos esta parte y esta parte. Entonces es como si yo, es como si yo dijera, voy a partir la manzana en 3 partes y voy a agarrar 2, ¿ok? O sea, 2/3, ¿no? 2/3, 2/3 de cualquier cosa, ¿no? Una manzana, una torta, cualquier cosa, ¿no? O sea, la unidad. Por eso en matemática mayormente se le dice la unidad. La unidad puede ser cualquier cosa, puede ser 1 kilómetro, puede ser una manzana, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tenemos ejemplos de lo que viene siendo fracciones propias, ¿ok? Todo esto de acá, las fracciones propias. Y acá tenemos las fracciones impropias, ¿no? Ya vamos a ver la fracción unitaria, que es la que me está faltando. Todo esto sería unas fracciones impropias, ¿no? Siempre recuerden numerador y denominador, ¿ok? Ahora, ¿cómo sería una fracción unitaria? Bueno, una fracción unitaria vendría siendo simplemente, bueno, es la más sencilla, y cualquier número se puede escribir como fracción, porque vean que una fracción unitaria, por ejemplo, 2/2 unitaria, bueno, 2/2 o 2/2 es igual a 1. Entonces, ¿por qué se dice unitaria? Bueno, porque el resultado es 1, ¿ok? El cociente de la razón o el resultado es 1, ¿ok? Supongamos 82/82. Bueno, es una fracción unitaria porque es 1, es igual, ¿ok? Si yo divido 82 entre 82, obviamente sería 1 para cada uno, o sea, 1, el resultado es 1. Entonces, bueno, 5/5 es 1, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos lo que viene siendo una fracción unitaria, ¿ok? Y por último, que se me olvidaba, las fracciones decimales, que sencillamente es cuando tenemos una potencia de 10 en el denominador, ¿ok? Supongamos 3/10. Bueno, entonces 10 es una potencia de 10, ¿no? ¿Cuáles serían las potencias de 10? Bueno, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, sería 1000, ¿no? 10 a la 4 sería, perdón, 10 a la 4 sería 10.000. Entonces, luego tenemos 10 a la 5, que sería 1.000.000, 100.000, perdón. Entonces sería igual a 5 ceros simplemente, ok, sería 100.000. 10 a la 6 sería 1.000.000 y así, ¿no? 10 a la 1, 10. Entonces vean que 10 a la 1 también es una potencia de 10. Entonces, bueno, cuando tenemos en el denominador una potencia de 10, en el numerador no, en el denominador, cuando en el denominador tenemos una potencia de 10, es una fracción decimal. Supongamos, si yo tengo 3/10, bueno, eso sería 3/10. Entonces, bueno, ya eso lo vimos en los videos anteriores. Aquí sería 0, aquí coloco un 0. 10 por 3, 30. Al 30 nada. Entonces, bueno, 3/10 me da 0,3. Veamos otro ejemplo. O sea, cuando el denominador sea una potencia de 10 me va a dar decimal. Por eso se sobreentiende que es una fracción decimal, ¿ok? Se dice que es una fracción decimal. Supongamos que tengo
5 sobre 100, vamos a supongamos 5 sobre 100 o de 5 entre 100 sería 0, aquí colocamos un 0, todavía no puedo, entonces coloco otro 0 acá, otro 0 acá, y bueno, 100 por 5, 500, ¿no? Y bueno, entonces 5 sobre 100 o 5, sí, 5 sobre 100 sería 0,05, ¿ok? Por eso se dice que cuando el denominador es una potencia de 10, entonces va a ser una fracción decimal. Bueno, allí ya vimos los tipos de fracciones. Vamos ahora con las fracciones equivalentes, ¿ok? ¿Cómo sabemos que dos fracciones son equivalentes? Bueno, si yo por ejemplo tengo 2 sobre 4, que esto se puede simplificar, sería un medio, pero supongamos, bueno, yo tengo un medio. Recuerden que si yo multiplico por el mismo número arriba y abajo, me da una fracción equivalente. Entonces si multiplicamos arriba y abajo por 8, nos va a dar una fracción equivalente. Entonces vean que estas dos fracciones son iguales. Recuerden que cuando esto lo hacemos en la calculadora nos da igual, o sea, 1 sobre 2 o 1 entre 2, y 8 entre 16 da lo mismo, da 0,5, o sea, la mitad. Pero ¿por qué se dicen? O sea, vamos a verlo de forma gráfica para que se entienda mejor. Entonces, ¿por qué se dice que son iguales? Bueno, vean que 1 sobre 2 sería un medio, ¿ok? Entonces estoy dividiendo la unidad en dos partes y estoy seleccionando la mitad. Pero vean que 8 sobre 16 es lo mismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque me está diciendo, divide la unidad en 16 partes. Vean que acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces si yo divido la unidad en 16 partes y luego selecciono 8 partes, me va a quedar igual, ¿ok? Vean que nos queda igual, ¿ok? Aquí estoy seleccionando 8 partes y me está quedando igual, ¿ok? Vean que es la mitad, ¿ok? Entonces un medio es lo mismo que decir 8 sobre 16. Recuerden que para convertir una fracción a una fracción equivalente, sencillamente lo que tenemos que hacer es multiplicar arriba y abajo por el mismo número. Supongamos que multiplicamos por 2 arriba y abajo, ¿no? Entonces vean que 3 medios sería lo mismo que 6 entre 4. Si lo hacemos a la calculadora da lo mismo, y también si lo vemos de forma gráfica va a dar lo mismo, ¿ok? Entonces vean que 3 medios es lo mismo que 6 cuartos, ¿ok? ¿Por qué? Porque bueno, vean que si yo lo coloco de forma gráfica, para que se entienda mejor, serían 3 medios, que sería así, ¿no? 3 medios vendría siendo lo mismo que 6 cuartos. Porque aquí me está diciendo divide cada unidad en 4 partes y selecciona 6, ¿no? Entonces vean que me está quedando lo mismo, ¿ok? Aquí 3 medios sería una unidad, o sea, una manzana, supongamos, y la mitad de otra, ¿ok? Y vean que 6 cuartos también sería una manzana y la mitad de otra manzana, ¿ok? Entonces, como les digo, eso sería un ejemplo de fracciones equivalentes, ¿ok? Entonces, bueno. También muy importante para comprobar si dos fracciones son equivalentes, eso siempre se dice los extremos por los medios, ¿ok? ¿Por qué se dice así? Bueno, si yo tengo 3 sobre 2 es igual a 6 sobre 4, esto se usa mucho, esto es muy importante saberlo porque se usa mucho. Entonces eso sería, o sea, si yo quiero comprobar si son iguales o son equivalentes, lo puedo hacer de la siguiente manera. Multiplico extremos por medios, ¿ok? ¿Por qué se dice extremos? Bueno, porque vean que comienza acá, ¿ok? O sea, comienza aquí y termina acá, ¿ok? O sea, es una forma de verlo.
y esto sería digamos lo que está en el centro, en el medio, ¿no? Entonces claro, como yo comienzo a escribir aquí y termino de escribir acá, ok, comienzo escribiendo aquí y termino de escribir acá, ¿no? Entonces por eso se dice extremos y medios, ok. O sea, los extremos sería el principio y el final, digamos, ¿no? Este es el principio y este es el final. Ok, entonces por eso se dice extremos por medios. Ok, entonces yo digo 3 por 4, 12, ¿no? Que sería este, 3 por 4, 12. Debería ser igual a 2 por 6, ok, que vendría siendo 12. Entonces, si vemos que los extremos son iguales a los medios, o sea, el producto de los extremos debe ser igual al producto de los medios, ¿no? Eso vimos en los videos anteriores. Recuerden siempre practicar. El producto es el resultado de la multiplicación, ¿no? Entonces, bueno, el producto de los medios debe ser igual al producto de el producto de los extremos debe ser igual al producto de los medios. Bueno, entonces bueno, esto sí lo voy a dejar aquí. Entonces, bueno, por último, aquí hay unos ejercicios para que ustedes puedan practicar. Van a hacerlos aquí. Bueno, aquí sencillamente está preguntando, ¿no? Aquí está preguntando, 3 medios es equivalente a 6 cuartos. Recuerden que también las fracciones, o sea, yo puedo colocarlo así, 2 sobre 3 es lo mismo que decir 2 sobre 3, así, ¿no? Con un slash, ¿no? O barra creciente. Entonces, bueno, aquí sencillamente me está preguntando, 3 medios es equivalente a 6 cuartos. Bueno, recuerden que es importante practicar. Entonces, bueno, aquí tenemos 5 sextos es equivalente a 20 sobre 24. Luego tenemos 3 cuartos es equivalente a 1 medio, y tenemos 8 sextos es equivalente a 4 tercios. También se podría hacer con la calculadora, pero la idea es que, como siempre digo, la idea es que lo hagan sin la calculadora, y una vez que sepan cómo se hace, de que ya hayan practicado mucho, ya lo pueden hacer con la calculadora. Entonces, bueno, traten de resolver estos 4 y ya les voy a mostrar la respuesta. Pausen el video y ya les muestro la respuesta. Y la respuesta es, bueno, fíjense que la primera si eran equivalentes, tengo 3 por 4, 12 y 2 por 6, 12. Entonces sí son equivalentes, ¿no? Porque, bueno, porque los extremos, el producto de los extremos es igual al producto de los medios, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos, bueno, 5 por 24, no, bueno, 5 por 4, 20, llevo 2, 5 por 2, 10, y 2 que llevaba 12, entonces sería 120. Y 20 por 6 sería 6 por 0, 0, y 6 por 2, 12, entonces da 120. Vean que en la tercera no son equivalentes o no son iguales, o sea, el producto de los extremos no es igual al producto de los medios. Entonces vean que 3 por 2 es 6, pero 4 por 1 4. Entonces por eso fue que coloqué, vean que coloqué el símbolo de desigual, ¿ok? Recuerden que este es el símbolo que se usa en matemáticas para decir que no son iguales, ¿ok? Entonces, bueno, por eso fue que puse ese símbolo, ¿no? Este símbolo de acá, ¿ok? Entonces, bueno, 3 cuartos es diferente de 1 medio, ¿ok? Así se lee en matemáticas, ¿ok? O sea, 3 cuartos es diferente de 1 medio, ¿ok? Entonces, bueno, y en el cuarto ejercicio, vean que si eran equivalentes, si son iguales, porque vean que, bueno, 8 por 3, 24, y 6 por 4, 24, ¿no? 8 por 3, 24, y 6 por 4, 24. Entonces, si eran equivalentes. Entonces, bueno, ya con eso me despido y espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima.